Señor presidente de la Diputación de Granada, José Trena, buenas noches. Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Loja, José Antonio Gómez Trasierra. Concejales del Ayuntamiento de Loja, presidente de la agrupación de Hermandades y Cofradías de Loja, Ramón Pérez. Hermanos mayores, hermanos cofrades todos, muy buenas noches. Trabajoso, sencillo, cuadro, sencillo con cabeceo, cruz y cuadro, y cruz y cuarta. Estos son los golpes, movimientos o danzas a ejecutar que nuestros incensarios nos muestran cada año en nuestra Semana de Pasión Lojeña. Una de las muestras más singulares de la Semana Santa de Loja la compone una serie de personajes que desarrollan rituales propios como nuestros incensarios. Se agrupan en corrillas formadas por 8 hombres dirigidos por el maestro o señiero que en formación ordenada dirige los movimientos con precisión castrense ayudándose a golpes de gaveta. Cada uno de nosotros puede tener una visión distinta de los incensarios. Precisamente esta noche vamos a conocer desde un punto de vista totalmente distinto cómo nuestra conferenciante, venida de Italia, nos va a mostrar este personaje tan variopinto y único en el mundo. Se dice pronto, ¿verdad? Único en el mundo. Pero solo el mero hecho de saber que este histórico personaje de los incensarios de Loja son únicos en el mundo da para pensar y mucho. La responsabilidad y el trabajo que queda por delante para que este personaje siga estando lleno de vida a pesar de sus históricos años, de tantos siglos y tantos años. Se dice pronto, pero por tal motivo nació la asociación lojeña, en este caso la Asociación de Incensarios de Loja, para intentar que esta manifestación popular y a la vez religiosa perdure en el tiempo como así lo ha hecho a lo largo de la vida gracias a tantos y tantos lojeños. La Asociación de Incensarios de Loja nos convoca un año más en la 4ª edición de la conferencia pregón que se organiza para visualizar un personaje tan diverso, diferente y variado que hace que merezca la pena cada año acudir a esta cita. Esta noche vamos a contar con la colaboración de 3 grandes incensarios: Manuel Romero, Camuña, Santiago Corpas y Enrique Barranco, que durante la conferencia nos mostrará el cante de los incensarios, conocida como la sátira. También y del mismo modo vamos a tener la oportunidad de escuchar unas sátiras, en este caso por una cofrade lojeña, María Ángeles Corpas. Pero esta noche no puede terminar de tal mejor manera que reconociendo el trabajo incansable y desinteresado que nuestro amigo Claudio Jaimez está haciendo por indagar e investigar la figura de los incensarios de Loja. Antes de todo esto y de escuchar a la protagonista de esta noche, Tiziana, me gustaría pasar la palabra, en primer lugar, al presidente de la Asociación de Incensarios de Loja, Antonio Campos. Por favor. Aunque veáis muchos papeles que he escrito las letras gordas para verlas, ¿eh? No os asustéis. Bueno, buenas noches, presidente de la Diputación, concejales, si hay alguno más, autoridades en general, Tiziana, María Ángeles, Claudio, anteriores presidentes, anteriores pregoneros con nosotros, Manolo Martín, Pepe Arenas, que están aquí esta noche, pregonero y pregonera de la Semana Santa de Loja, que por lo menos a Julián lo he visto, no sé si Ángela también está por ahí. Sí, vale, bienvenido.
Compañeros incensarios, amigos, amigas que estamos aquí, en nombre de la Asociación de Incensarios de Loja, bienvenidos. Un placer teneros aquí con vosotros. Voy a empezar teniendo un recuerdo para nuestro último pregonero, Miguel Benlloch, que en paz descanse. Ya sabéis que Miguel interpretó de alguna manera, como consta en algunos documentos, que los cantes, lo que nosotros llamamos sátiras, que son de alguna manera cantes o salmodias, ahora cuando la oigáis nos podemos hacer algunos que no son habituales, una composición, entendían que eran cantes preflamencos. Eso nos permitió que nos invitaran a la Bienal Internacional de Flamenco de Sevilla, nos dio una licencia para actuar allí, y la verdad que después nos volvieron a invitar a la Bienal de Málaga y ha permitido que los incensarios, junto con el trabajo de Tiziana y de muchos otros, en el caso de Claudio también, pues irlos visualizando, recuperando nuestra historia y dándole desde mi punto de vista la importancia que realmente tiene, que trasciende bastante a lo que podamos interpretar a nivel local, ¿no? A nivel de nuestra ciudad. Bueno, quiero agradecer, por supuesto, a Tiziana, que ha tenido el detalle con nosotros de desplazarse desde su Italia natal hasta aquí. Anoche la pudimos recoger en Málaga. Por supuesto, a Claudio, Jaime, por ese trabajo tan extraordinario que está haciendo. En los últimos año y medio ha conseguido armar en los últimos 60 años de historia de los incensarios, bueno, ha sumado ahí lo que no hemos sido capaces en muchísimo tiempo de hacer. A María Ángeles por atreverse con nosotros y bueno, y recoger ese reto y venir a cantarnos una sátira que es tan, digamos, tan extraño oírla en una voz de mujer, ¿no? Porque los incensarios no salen mujeres hasta ahora, por lo menos, y oír las sátiras en voz de mujer, pues no es común. A la Fundación Al-Jatí, estáis aquí dos representantes de patronos, copatronos de la Fundación, el Ayuntamiento de Loja, en este caso representado por el concejal, por José Antonio. A él le quiero también agradecer personalmente la implicación en este asunto, en este acto, y a Pepe Entrena, que también, bueno, amigo también de muchos años que nos conocemos, presidente de la Diputación, su compromiso, y le agradezco personalmente que esté aquí con nosotros. No quiero pasar a este tema porque quiero comentar una cosa públicamente. Tenemos muchísimo interés en que un profesor de universidad, posiblemente tendrá que ser de historia, hiciera una tesis doctoral sobre los incensarios de Loja. Tenemos muchas lagunas. Es verdad que el documento más antiguo que tenemos es de 1765, pero hay muchos huecos sin rellenar, porque los incensarios se han transmitido, la transmisión ha sido oral, y entonces hay muchos huecos. Y necesitaríamos esa tesis doctoral para que nos rellenase muchos capítulos de nuestra historia, de un asunto que tiene un gran componente cultural, pero estoy seguro que es susceptible de una utilización turística también y de potenciarlo por ese camino. Ahí queda lo dicho, a ver si conseguimos impulsar eso, ¿no? También agradecer a la Peña Flamenca Alcazaba por cedernos su espacio, un espacio tan emblemático y con tanto carácter. A José Padilla por venir con nosotros aquí a presentar esto. A Manolo, a Santiago, a José María, a Pepe, a Rafa, que, bueno, súper implicados en que esto pudiera salir para adelante. Y, por supuesto, a todos ustedes que están aquí con nosotros y a todos mis compañeros incensarios, que sin ellos esto no habría llegado aquí, no habrían llegado los incensarios. Los incensarios son... En Loja tenemos que empezar a pensar, yo creo que muchos ya lo han pensado, que somos los portadores de un legado centenario. Y como tal, la cuestión no es solo salir o no salir de incensario, sino cuando te vistes de incensario con otros 7 compañeros, los 8 compañeros,
que es como se llaman, como el maestro se dirige al resto de los incensarios cuando los llama a gastar cuidado con la atención del movimiento, siempre les llama compañeros, pues trasciende a lo que tú mismo puedas sentir cuando estás vestido. Eres portador de un legado de siglos, de otros muchos cientos de personas que antes se pusieron el morrión y se vistieron y salieron a la calle a incenciar. Entonces, eso nos hizo pensar que desde nuestra asociación, con el apoyo de todos los incensarios que quieran y de todos los que quieran colaborar, sean o no incensarios, pues tenemos el firme propósito de rescatar nuestra historia. Creemos que culturalmente es tener algo único en el mundo es muy difícil, y tener un patrimonio que es cultural, pues merece la pena todo nuestro esfuerzo. Y en la medida de posible vamos a hacer el mayor esfuerzo para recoger ese legado perdido, porque prácticamente está perdido, por lo que he dicho antes, trabajar para transmitirlo, para conocerlo y para utilizarlo turística y culturalmente. También mantener nuestras tradiciones, porque dentro de la asociación creo que es el lugar adecuado para pulir esas tradiciones, seguramente recuperar algún movimiento perdido, bueno, seguramente no, seguro, ¿no?, que hay, ¿no?, y ser el foro donde se diriman las grandes o pequeñas diferencias que existen tradicionalmente entre las corridas por la competencia de salir a la calle y de hacerlo mejor, bueno, el pique normal que existe en todas estas cosas. Entonces, pues yo a todos mis compañeros les pido pues que nos pongamos al trabajo fuera ya luego después de la Semana Santa a tratar de mantener y de recuperar esas tradiciones. No quiero extenderme más, y no voy a extenderme más. Buenas noches, muchas gracias a todos. Sí quiero dar un viva a los incensarios, un viva Loja y sobre todo en estas circunstancias un no a la guerra y un no a todas las guerras. Y muchas gracias. Ahora, a continuación, la Asociación de Incensarios de Loja quiere hacer un especial reconocimiento al lojeño Claudio Jaimes Quintana por su incansable investigación y recopilación de imágenes fotográficas de todas las corridas de incensarios de Loja y que de forma altruista nos ilustra a todos los lojeños con interesantes artículos históricos que publica en su perfil de Facebook. Sin duda alguna, Claudio, los cofrades lojeños, estamos muy agradecidos por el trabajo de investigación que estás haciendo por nuestros incensarios de Loja. Hoy, la Asociación de Incensarios te lo quiere reconocer públicamente. Por favor, Claudio, ¿puedes subir al escenario? Este es el facsímil del documento de 1765, que es el más antiguo que tenemos ahora mismo de los incensarios, y su tradición al castellano moderno, al reverso, porque es difícil poner. Hemos recibido los 15 reales de Bellón, ¿no? Bueno, pues ya está. Esto que quería entregarte y placa de reconocimiento que, si me permitís, la voy a leer. La Asociación de Incensarios de Loja a don Claudio Jaimes Quintana en reconocimiento a su labor de investigación y publicación sobre la historia de los incensarios de Loja. Loja, 12 de marzo de 2022. Este es mucho más, yo te lo tengo. Tuyo es el micrófono, Claudio. La letra mía es más chiquitilla que la de Antonio, pero te cunde más leer. Pero me cunde más. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Hace unos meses que el presidente de la asociación, Antonio Campos, de la Asociación de Incensarios, se puso en contacto conmigo para comunicarme que la Junta Directiva de la misma había acordado otorgarme un reconocimiento por la labor de investigación y recopilación de datos que estoy llevando a cabo sobre los incensarios de Loja.
Desde aquí quiero mostrar mi enorme agradecimiento por este reconocimiento. Hace unos años empecé a colaborar con un grupo de Facebook llamado Archivo Fotográfico de Loja, cuyo administrador es mi amigo Miguel Pérez, allá al fondo, que tiene pues 4.500 miembros, tiene ese grupo de Facebook, que no es ninguna broma. Inspirándome en ese grupo, en el verano de 2020, creé yo uno dedicado a la figura de los incensarios, que le puse el nombre del Morrión. Aunque no he salido nunca de incensario, sí que lo he vivido muy de cerca, pues mi padre salió en los años 60 y desde pequeño me hablaba de ellos. Además, conservo como oro en paño, heredado de mi padre, uno de los morriones más antiguos que se conservan, que data de finales del siglo XIX, para ser más exactos, sobre 1894, y que lo he traído a este acto para que podáis verlo. Bueno, con el material fotográfico que yo manejaba, empecé a publicar fotos en este grupo, todas relacionadas con incensarios y Semana Santa. La idea tuvo buena acogida entre los incensarios y el mundo cofrade, y la gente empezó a colaborar y a aportar fotos. Fue entonces cuando desde la Asociación de Incensarios, en concreto su presidente Antonio Campos, me propuso organizar, canalizar y dar forma a la gran cantidad de información que se estaba generando en el grupo. Junto a Antonio Campos y José María Martín empezamos a unar criterios para organizar toda la información de la forma más coherente. Entonces empecé por crear unos álbumes con los nombres de las distintas corridas, que en la actualidad son 11. El objetivo era recopilar fotos y componentes de cada una de las corridas, año por año, desde que se retomó su salida después de la guerra. Unos fueron antes, otros después. En el caso de los blancos en el 62, en el caso de los de la pesca en el año, sobre el año 57, más o menos. Lo que parecía un imposible empezó a coger impulso y me vi desbordado por la cantidad de fotos, vídeos e información que me fueron pasando la gente, los incensarios, gente aficionada a la fotografía. Era una cantidad de fotos impresionante lo que yo he manejado de cara a poder seguir con este objetivo. Por poner un ejemplo, de la corrida de los blancos, que comenzó en el 62, solo falta una foto. Es decir, desde el año 62 hasta el año 2019 hemos sido capaces entre todos de recopilar todas las fotos e identificar a todos los componentes de esas corridas. Pero lo mismo que ha ocurrido con los blancos, ha ocurrido con la pesca, que es más antigua, me refiero más antigua después de la guerra. Antes de la guerra no lo sabemos. Después de la guerra era anterior. Y faltan 7 o 8 fotos. Desde el año más o menos... hay alguna foto del año 42 de la pesca. Pero según, bueno, he comentado con gente más experta que yo, parece que hubo años donde no salieron. Es decir, salió en el 42, a lo mejor luego hasta el 48 no volvieron a salir. Hubo años que no fueron continuos. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las corridas, y sobre todo las más modernas, están todas completas. Están completas la corrida del Apostolado, Esperanza, Huerto, Favores, Santa Marcela, Tres Caídas y Morao. Completa es todas las fotos de todos los años desde que empezaron después de la guerra. Solo hay algunas lagunas más en la del Cristo de la Salud y el Sepulcro. Para que os hagáis una idea, que eso del amigo José María Martín es el que me hace las cuentas que de maravilla, sobre 400 corridas estamos hablando. De esas 400 corridas hay ya, con nombre y apellido, y algún alias, porque en los incensarios hay muchos alias, 350. Es decir, no quedan muchas para llegar a conocer todos los integrantes de todas las corridas, con foto incluida. Pues al final, sin darnos cuenta, estábamos creando una auténtica base de datos, porque metíamos fotos, se le ponía número a los integrantes y decía, pues
Emilio Calvo, pues ese se llama, ese es fulanico. Manolo, pues Santi, total, todos colaboraban y al final pues se ha creado una auténtica base de datos como no se ha hecho hasta ahora. Porque el tema de incensario ha sido siempre tradición oral. Ha pasado de padre a hijos, pero por desgracia escrito hay poquito. Muy, muy poquito. Aparte de los datos de las corridas, he creado también álbumes. Como es un grupo de Facebook, pues se maneja con álbum. He creado otros álbumes para recopilar sátiras, que se han recopilado unas 200. Otro álbum donde se recoge fotos de morriones. Para mí es muy interesante. Ojalá me paséis todos fotos de vuestros morriones, año que se hizo, quién lo hizo. Eso para mí es súper interesante, tener esa base de datos también. Otros álbumes que también estoy trabajando en comenzar a hacerlo es de cacharros y navetas, otro de audio, otro de vídeo, si es que se puede hacer muchísimas cosas. Bueno, pues junto a esta base de datos también publico pues, muchos artículos relacionados con nuestra Semana Santa, sacados de diferentes hemerotecas digitales, estupendos libros y artículos publicados por Juan Carlos Gómez, don Rafael del Rosal, don Carlos Martínez de Tejada, don José Rodríguez Millán, don José Arena Ropero, que son para mí un referente. También hago muchas consultas en el magnífico Archivo Municipal de Loja, que es de los mejores que hay en la provincia de Granada, o el mejor. Y otros muchos como el diocesano, el de la Real Chancillería, el histórico provincial, el de la Diputación o el de la Fundación Rodríguez Acosta. Lo que quiero dejar claro que esto ha sido gracias a todos. No quiero personalizar porque la lista sería interminable y siempre se quedaría alguno en el tintero. Por lo que tengo que agradecer la colaboración de todos, aportando fotos, otros aportando comentarios y otros simplemente con su apoyo y aliento. Como persona inquieta y servicial como pocos, mi amigo Miguel Pérez se prestó a hacer una base de datos, pues claro, todo esto hay que darle forma. Esa base de datos se está elaborando ya, y no es mía, ni de la asociación, es del pueblo de Loja y de todo el que tenga interés en conocer esta tradición única en el mundo. Pero es que además, hace 4 días, tuvimos una noticia fantástica que nos dio José María Martín, que es que una chica llamada Laura Daza, junto con un compañero y una compañera, y como proyecto de fin de ciclo formativo, se habían ofrecido a elaborar una app, es decir, una aplicación para móvil, donde se recogiera toda esta información que hay hasta el momento y en la que cualquier usuario de móvil que se descargue la misma pues tenga acceso a una cantidad de datos de los incensarios como nunca se ha tenido. Nos reunimos, Laura, Antonio Campos, Miguel Pérez, José María y yo, para darle forma un poco a este proyecto. Espero que esta iniciativa llegue a buen puerto, contemos con el apoyo de la Fundación Inarjatí para futuros proyectos que den visibilidad a nuestros incensarios a nivel nacional, pensando también en el retorno que este proyecto pueda traer tanto a nivel turístico como económico a nuestra querida Loja. Para finalizar, leo una frase del artículo publicado por doña Emilia Pardo Bazán para la revista La Ilustración Artística del año 1905 sobre la Semana Santa de Loja, y dice esto en referencia a los incensarios. No sé si los incensarios salen en otras procesiones de ciudades de esta misma región. Si solo en Loja puede vérseles, declaro que ellos merecen el viaje. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, Tiziana, llega tu momento para hablar según tu punto de vista de los incensarios de Loja. Has tenido, Tiziana, la oportunidad de hablar de los incensarios de Loja en Galicia, en Inglaterra y en la Universidad de la Sapienza de Roma. Ahora ha llegado el momento de exponer tu tesis, tu conferencia o pregón en la ciudad de Loja, cuna de los incensarios.
Tiziana Palandrani nació en Cerdeña, Italia. Es etnomusicóloga y escritora licenciada en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras y licenciada en Etnomusicología en el Conservatorio de Música de Sácer. Su interés por la música de tradición oral se expresa con el estudio de la música tradicional y también del cante flamenco. Desde el año 2010 lleva a cabo una sistemática encuesta de campo en varios pueblos de la provincia de Córdoba, Granada y Sevilla, para estudiar las saetas y las evidencias musicales de la Semana Santa andaluza. Bordar la luz es su primer documental y está dedicado a los incensarios de Loja. Resulta finalista en el concurso de documentales etnográficos de Fiorenzo Serra en el año 2018 y que resultó muy apreciado por el público italiano. Esta noche tenemos la suerte de contar con ella, con Tiziana. Signore y signori, con tutti voi, Tiziana Palandrani. Y estos son los incensarios, los primeros que lo vieron, después de haberlo azotado, y a la voz de un pregonero le han sentenciado. Bueno, buenas tardes, señoras y señores. Es un honor para mí estar aquí hoy y también un placer enorme porque tenía deseo de volver a Loja después de 5 años ya, han pasado 5 años. En el 2017 vine aquí por primera vez y fue una experiencia fantástica. Entonces os agradezco mucho de haberme invitado aquí y también en este lugar tan bonito para hablar un poco de mi experiencia sobre los incensarios. Y hablaré un poco de cómo nació mi interés por este ritual tan único. Mi investigación en Andalucía empezó en el 2010, como dije, señor, con el estudio de la saeta flamenca para mi tesis en etnomusicología en el conservatorio de mi ciudad. Y como todas las investigaciones, la cual si tienes afición verdadera, sabes cuándo empiezan, pero no cuándo se van a acabar. Y teniendo en cuenta la riqueza y variedad de los rituales andaluces, por supuesto no va a terminar tan pronto mi investigación. Y una vez terminada mi tesis, decidí seguir dedicándome a la investigación, pero de las saetas llanas o preflamencas. Porque me di cuenta de que estaban menos conocidas o menos valoradas, por lo menos en el extranjero ya no se conoce tanto como la flamenca. Y un día me encontré con una foto en internet, casi por casualidad, que me llamó la atención inmediatamente. Era la que sale en el estudio de Demetrio Bisset, Visión antropológica de la sátira de Loja. Sale una foto antigua de los incensarios, yo creo que es sobre el 1910, y luego diré por qué me da esta idea, y donde salen incensarios, por supuesto, y me llamó muchísimo la atención porque era algo totalmente nunca visto en mi vida. Me di cuenta inmediatamente de que era algo especial. Y me llamó la atención porque, sobre todo el morrión y la indumentaria, ya que una foto no canta ni se mueve, y entendí que era algo extraordinario. Entonces
siendo que también tenía que esperar un año para verlos, porque la Semana Santa viene una vez al año. Tan pronto como tuve la oportunidad de venir en Loja, vine aquí y me quedé casi toda la Semana Santa entera. En aquella Semana Santa, además de lo incensario, tuve la oportunidad de asistir a varios ritos gracias a la bienvenida y acogida de Antonio Campos y su mujer, los cuales agradezco infinitamente de haberme llevado a todos los ritos y rincones de Loja que yo no conocía, para nombrar, por ejemplo, uno entre todos, lo que también me llamó mucho la atención, no sé cómo se llaman los tambores de rodillas, que salen durante la procesión del sepulcro, creo, el palmero negro, y que yo creo que es el homenaje al Señor más bonito que he visto en mi vida. Me emociona todavía nombrarlo porque era algo único, y si no fuese por Antonio Campos que me llevó a verlo, claro que me lo había perdido. Y entonces, como dije, vine para escuchar la sátira, que es tan bonita, porque me interesaba estudiarla, pero por fin me quedé sorprendida para descubrir un mundo increíble, para ver obviamente todo el contexto. La sátira de Loja, como muchos ya sabéis, por sus peculiaridades, cabe en el marco de las saetas preflamencas, así como la define el profesor Miguel Ángel Berlanga, incluso presentando una singularidad más respecto a la familia de las saetas antiguas, o sea, el hecho de ser interpretada en forma dialogada, forma que se encuentra con sus diferencias, por supuesto, pero como modalidad parecida en esto de ser dialogada en la cuartelera de Puente Genil y en Lucena. Y entonces me propuse, como estudié la de Puente Genil, la de Lucena, me faltaba la de Loja. Pero siendo que estoy convencida de que la música es cultura, no es solamente un elemento de la cultura, como dije, me he fijado en el contexto y me puse a observar también este mundo increíble que aquí en Loja, donde el canto es parte de algo más grande y donde muchas personas tienen un rol importantísimo en el ritual, aunque no aparezcan. Me refiero sobre todo a las mujeres que cosen y bordan el morrión, ayudan a vestirlo a lo incensario y a tenerlo todo listos, y sin ellas, por supuesto, no habría incensario, porque el hecho de coser y de saber bordar, bueno, ahora también hay costurero hombre, pero seguramente tradicionalmente el trabajo lo hacían las mujeres, y entonces he pensado que era necesario también valorar este trabajo de las personas que no aparecen en el ritual, pero tienen tanta parte en este ritual. Y esto quedó muy claro para mí cuando asistí a la vestición de una corrida, era la corrida de Cristo de los Favores, el jueves por la mañana, siempre en el 2017. Y fue una de las razones que me motivaron a realizar un documental de todo lo que había vivido aquí en Loja. El ritual de los incensarios es tan llamativo, tan único por su belleza y singularidad, que fue lo que me inspiró a hacer documentales etnográficos, porque antes yo entrevistaba sí a los intérpretes para tener un archivo de estudio mío personal, y para recordar lo aprendido, pero no pensaba todavía en hacer un documental. Luego me di cuenta de que para una realidad tan compleja como es la de los incensarios, que es difícil describir en palabras, o por lo menos es difícil que una persona que nunca ha asistido al ritual pueda hacerse una idea simplemente leyendo o escuchando, entonces pensé que el documental era necesario. Y como dije también José Padilla, el documental era mi primer documental y llegó finalista en un concurso muy importante en Italia, y este hecho me hizo reflexionar sobre la importancia de dar a conocer a los incensarios, sobre todo a través de este medio.
Y en el documental no hay ninguna pretensión de exhaustividad por mi parte, además porque sería imposible, o por lo menos muy difícil, dar cuenta de todo lo que representa la Semana Santa lojeña. Es simplemente la mirada de una persona como yo, que observa todo viniendo desde fuera y entonces ve todo con sorpresa, con admiración, con asombro. Y desde entonces empecé a llevar a los incensarios en simposios sobre danzas rituales o que incluían la música relacionada con el movimiento ritual. Hace poco he querido hablar de los incensarios en el simposio organizado por la Universidad de la Sapienza de Roma, dedicado a los movimientos rituales de la antigüedad, tal que el rito lojeño, entre todos los ritos de los cuales se habló en el simposio, era el único que se puede observar hoy en día. Y los estudiosos presentes me agradecieron de haberle dado a conocer un ritual tan interesante y sobre todo vivo. Y con respecto al documental, aprovecho de esta ocasión para adelantar que irá a formar parte de la programación del convenio organizado por la Universidad de Sheffield en Inglaterra el próximo junio, a la mitad de junio. Y hablando de la perspectiva desde fuera, ¿no?, de la mirada extranjera acerca de este ritual, obviamente, los que atienden por primera vez, creo que es normal que surjan muchas preguntas para entender, explicarse a sí mismo la origen de una costumbre por demás extraña, como queda definido, por ejemplo, en una antigua crónica, en el Defensor de Granada del 12 de abril de 1882, que no deja ver cómo evidentemente el rito fue reconocido como extraordinario por observadores externos ya desde el pasado, no solamente por Emilia Pardo Bazán, la cual soñaba con un origen remoto para tan extrañísimas, singulares procesiones, pero también por el periodista del periódico granaíno del 1882, que la define una costumbre curiosa. Aunque aquí hay muchos estudiosos y aficionados que seguramente conocen esta crónica, creo que merece la pena recordarla un momento, porque me encanta por su descripción sintética, pero extremadamente eficaz y con detalles importantes que nos hacen reflexionar. Y dice, en Loja existe una costumbre por demás extraña. El jueves santo a las 12 del día salen a la calle 8 penitentes con túnicas blancas y llevando cada uno un incensario y naveta. Se dirigen al encuentro de las procesiones haciendo reverencias ceremoniosas y que son objeto de anterior y detenido ensayo. Incensan a las imágenes y sin detenerse visitan los templos y aún las casas particulares donde existe alguna efigie repitiendo la operación con igual preámbulo. Así pasan todo el día y el pueblo les atiende y les considera mucho. A las 12 de la noche hacen entrega de los incensarios y navetas a otros penitentes vestidos de negro y que se cubren la cabeza con altas caperuzas que al llegar la tarde se quitan. La misión de estos es exactamente la de sus antecesores, siendo circunstancia precisa para que el público le reconozca hábiles en su oficio, el que cierren las navetas a un tiempo, de modo que el golpe de las 8 se confunda y no se perciba más que uno. En primer lugar, veo muy interesante la conciencia del periodista sobre el hecho de que un ritual así de complejo no tiene nada de improvisado y necesita un riguroso ensayo. Luego también subraya la rapidez de la acción, dice sin detenerse, escribe, y observa también la consideración que los incensarios se encuentran en el público. Además es un público exigente, que se espera una determinada habilidad y un resultado sonoro, o sea, que se escuche un golpe único que funda a los 8 hombres en uno.
Pero lo que más me inspira viva curiosidad es la frase que dice: a las 12 de la noche hacen entrega de los incensarios y navetas a otros penitentes vestidos de negro y que se cubren la cabeza con altas caperuzas que al llegar de la tarde se quitan. Lo que parece, creo, introducir una situación en la que escaseaban cacharros y naveta, porque si tenían que pasárselo de una corrida a la otra, y no sé, esto se tendría que investigar, ¿no? O siempre que no fuese una situación transitoria de aquel entonces. Además, es curioso que se haga referencia al morrión solamente para la corrida de los negros, pero no hay que dudar de que también lo llevaban los incensarios blancos, por lo menos algunos años después, porque Emilia Pardo Bazán se centra con particular referencia en la descripción del tocado de estos últimos, cuya forma le parece una rara mitra de corte asiro. Volveré más adelante de hablar del morrión, pero ahora quería persistir un momento sobre el contenido textual de algunas sátiras. Sí. Al alba te saludamos con la cruz de tu martirio. Y cuando nos relevamos, Y cuando no os relevamos, te acompañan 4 cirios. las lágrimas de la Virgen Y van cayendo a la tierra. de cada Una brotaba. de cada una brotaba una flor con una perla. Y al alba te saludamos. ¿Dónde va mi y Dios metió? Y entre medias los romanos. Difunto y muy malherido. Difunto y muy malherido de farol le rodeado. Que Dios bendiga esa casa. Y el albañil que la hizo Por dentro le dio la gloria. por dentro le dio la gloria y por fuera el paraíso. Muchas gracias. Bueno, para explorar los orígenes del ritual de Loja puede ser útil analizar el contenido textual de las siguientes saetas locales, entre las más populares y tradicionales, la que antes cantó María Ángeles. Estos son los incensarios, los primeros que lo vieron después de haberlo azotado, y a la voz de un pregonero la muerte le han sentenciado.
En los dos primeros versos se advierte una incongruencia entre el código deíctico y la posición de los intérpretes que hablan de sí mismos en tercera persona, mientras que los siguientes versos muestran a los incensarios como contemporáneos de lo hecho de la pasión de Jesús, asignándole inesperadamente, diría, un papel de antagonistas. Esta aparente contradicción podría entenderse, creo, si consideramos los textos cantados como fragmentos de antiguas representaciones de la Pasión de Cristo, como por ejemplo el Teatro Popular de la Pasión, las sagradas representaciones medievales, tal como ha hipotizado el profesor Miguel Ángel Berlanga sobre ciertas paraliturgias que aún hoy pueden observarse en varias localidades andaluzas. Y efectivamente, los incensarios se mueven en un contexto que incluye o incluía múltiples figuras que actúan en un trasfondo semiteatral, que sin embargo actualmente se encuentra reducido o en peligro de extinción. Pienso en los armaos, el tío Puche Puche, los niños se hace, los apóstoles, los priores, y etc. Por tanto, los versos en cuestión podrían pertenecer a una acción dramático-litúrgica más amplia, de la cual hoy en día se ha perdido la mayor parte de las dinámicas, los diálogos y los personajes. No obstante, los posibles orígenes de una ritualidad paralitúrgica tan articulada y evocadora como la de los incensarios también sugeriría otras hipótesis que se centran en el elemento más elaborado de su uniforme, como es el morrión. Y mirando hacia atrás en la historia, un ejemplo de tocado en forma de mitra puede verse en un complemento del San Benito, o sea, la prenda penitencial creada por la Inquisición e impuesta a las personas sospechosas de no pertenecer a la fe cristiana, o sea, la llamada coroza. Probablemente, solamente es una hipótesis, podría surgir una supuesta relación al aceptar el papel de los incensarios como una manifestación de fe por parte de todos aquellos que en ámbitos religiosos relacionados con la constatación del credo cristiano obligatoria debían necesariamente acreditar la autenticidad de su confesión. La lista de sospechosos del Santo Oficio debería incluir judíos y musulmanes conversos, criptojudíos, individuos acusados de herejía, blasfemia, etc. Y si no fijamos, la perspectiva penitencial está subrayada en las primeras descripciones conocidas de los incensarios, definido como 8 penitentes en la crónica del siglo XIX, probablemente por el tocado puntiagudo que recuerda lo de los nazarenos o cofrades, y sin embargo es relevante que se atribuye a miembros de la corría que son libres del cortejo procesional. En consecuencia, en una época de vigilancia inquisitorial, las solemnes procesiones de Semana Santa ofrecían la mejor oportunidad para rendir homenaje a las sagradas imágenes y al mismo tiempo sellar públicamente la reverencia mediante la ejecución de versos didácticos y movimientos simbólicos. Destacar la presencia a través de una visibilidad tan deseada es significativo porque los procesionantes normalmente buscan la homologación a través del ocultamiento del rostro y el morrión, por el contrario, llama la atención incluso visto en distancia y en la multitud. La hipótesis de una necesaria demostración de fe también encontraría apoyo en la estética del canto local, ya que el hecho de que en Loja no se exige o no se exigía una particularidad habilidad vocal por parte del intérprete sugiere la idea de una actuación ajena a las habilidades personales. Entonces, antiguamente podía ser que estaba hecha por personas que se veían obligadas a hacer algo que no era de su arte, de su pertenencia. Aunque todos los complementos de la vestimenta del incensario son algo único, y pienso por ejemplo al ceñidor de forma de mariposa,
Esto me sugiere también la idea de elementos añadidos en épocas diferentes, algunos más antiguos, otros menos. Y el morrión obviamente queda como pieza más llamativa. Y el hecho de que tradicionalmente la sastrería era un trabajo llevado a cabo por los judíos, observando una obra de arte sartorial, cual es el morrión, me surgió esta hipótesis, o por lo menos que podía existir una relación entre las dos cosas. Obviamente, hasta que nos surjan nuevos documentos, queda claro de que se trata solamente de ideas. Entre las muchas que surgieron para explicar el misterio de los incensarios, el cual no tiene prisa, digamos, de salir de su enigma, y creo que también hay que aceptar este misterio tal como es, porque me parece muy bonito. Y si estoy aquí es también porque pienso me podéis ayudar con vuestra experiencia y conocimiento en profundizar más a este misterio y también encontrar unas respuestas a mis preguntas al respecto. Y entonces, identitario y personalizable por quien lo lleva puesto, el morrión mantiene un valor paradigmático, ya que ayuda a contar la dimensión espiritual de los habitantes de Loja y la devoción que conlleva soportar durante horas y horas el peso de unos 5 u 8 kilogramos en la cabeza, así como asumir el coste considerable, aún más por el azabache, que es una variedad de lignito utilizada, veo, ya desde la antigüedad para finalidad protopaica. Y ahora sí, ¿alguien quiere cantar una? Cuidado porque y al pie de un madero santo se ve una rosa crecer, la riega un piadoso llanto de una divina mujer que por él padeció tanto. La dimensión del canto también apunta hacia otros escenarios, ya que la palabra sátira, con la que los lojeños denominan a su saeta antigua, no está atestiguada en otros lugares andaluces. Desde el punto de vista musical, el canto de los incensarios, si bien muestra característica propia, pertenece a la tipología de la saeta antigua, como hemos dicho, cuya melodía, construida sobre el modo frigio, mantiene mayoritariamente un carácter silábico con melismas esporádicos y progresa en grados correlativos. En cuanto al origen del nombre, el término saeta se identifica tradicionalmente en el latín sagitta, que significa flecha. Sin embargo, Demetrio Brisset lleva una hipótesis, bueno, cuenta una hipótesis no suya, pero la relata, y dice que también la palabra sátira sería otra derivación del latín sagitta. Pero creo que hay que considerar también la etimología árabe propuesta por Manuel Álvar, quien atribuye a la palabra saíta el significado de dotado de una voz sonora. Si bien es difícil explicar el origen del término sátira en Loja, aunque yo no comparto la explicación etimológica de Brisset, creo plausible mantener el contexto latino sobre el origen del término, vinculado al género literario del mismo nombre, que surgió en Roma con exclusiva relevancia, según la conocida frase de Quintiliano que dijo «Satura quidem tota nostra est», o sea, que la sátira è evidentemente tutta nostra, o sea, tutta... No, por favor.
Quería traducir. Quería traducirlo al español, me salió italiano. Bueno, la sátira es algo nuestro, algo de nosotros que somos romanos. En síntesis, bueno. Pardon. En la España del siglo XIX, el término sátira estaba relacionado con la literatura de cordel, cuyos temas burlescos y satíricos se desarrollaban con el uso del humor, la ironía y múltiples figuras retóricas, por lo que no tienen relevancia ninguna con el contexto de los incensarios. Mientras que en la antigua Roma, la palabra sátira indicaba un género complejo con contenidos variables que incluía, según nos transmite un pasaje de Tito Livio, una combinación de danza y canto en forma dialógica que recuerda el procedimiento de los incensarios, al menos en la modalidad expresiva más que temática. Y este primitivo drama itálico, decía, habiendo recibido en el transcurso del tiempo nuevos elementos, es decir, el canto y la danza, así como el sonido de la flauta, sufrió innovaciones, planteándose casi como una composición de arte, y su denominación fue la de saturación, cuyo nombre indicaría, según una etimología frecuentemente expresada por lo antiguo, la variedad de elementos de lo que se componía o casi rellenaba este tipo de representación. Y esta etimología, confirmada por un pasaje del historiador Tito Livio, como he dicho, que habla de saturas impletas modi, o sea, es decir, llenas de varios metros, de variedades, se refleja en la sátira. Bueno, de hecho, hay similitudes con aspecto del mundo romano, también en cuanto a la dinámica y las funciones de rito que recuerdan las tradiciones de los sacerdotes salíos. Un colegio de sacerdotes quizá el más importante en la antigua Roma. No quiero hacer comparaciones, pero sí, digamos, compartir con vosotros este hecho que me ha llamado muchísimo la atención entre las similitudes del ritual de los incensarios con el ritual de los sacerdotes salidos de Roma, que eran los sacerdotes, como he dicho, los más nobles y los más importantes en la ciudad de Roma. Y existían solamente en Roma y sus alrededores. Y aparte de Roma, están atestiguados solamente, fíjate, en España, en la ciudad de Sagunto. Y era una excepción esto. Todavía los estudiosos no saben explicarse bien de cómo ha llegado esta modalidad de sacerdocio en Sagunto, pero seguro que pertenecía a las familias más nobles y más influyentes de la temporada, de la época, perdón. Y, ¿cómo decir? A la luz de la documentación existente es imposible determinar su existencia en Loja, creo, porque Loja es una localidad en la que la presencia romana por el momento aún está en estudio, ¿no? Por estudiar, y está atestiguada por la presencia de villas rústicas surgida probablemente entre los siglos II y IV después de Cristo. Este método de poblamiento estuvo ciertamente acorde con el tipo de romanización de la Hispania bética, pero también determinado por la fertilidad y abundancia de agua que caracteriza la zona de Loja. A este respecto, he notado en la memoria colectiva de los habitantes de Loja una conjetura que, aunque pueda parecer un tanto imaginativa, resulta interesante, ya que sitúa el origen de lo incensario en relación con la civilización romana y que podríamos considerar con cautela como un signo de matizado orgullo por pertenecer a la Romanitas. Esto de la Romanitas es un sentimiento que será porque me llama mucho la atención siendo italiana, pero yo lo veo muy fuerte en algunos rituales andaluces. Lo veo muchísimo.
De hecho, especialmente en virtud de características militares como el avance en formación y la obediencia incondicional, en el caso de los incensarios, creo, a un maestro, esta conjetura llevaría el origen de los incensarios a los oficiales de la Guardia Pretoriana, lo cual es convencido de la inocencia de Jesús y ante la negativa de Poncio Pilato le habían rendido homenaje quemando incienso, que recuerda el regalo de los Reyes Magos de Oriente. Y también hay que considerar que la Guardia Pretoriana era el grado más elevado del ejército romano, también formado por nobles, no por soldados cualquiera, era la Guardia Especial del Emperador, y entonces lo más grande que hay, digamos. Otra hipótesis, asentada en la tradición oral, identificaría en las figuras portadoras del incensario que acompañan a cada imagen sagrada por pareja el núcleo original de la corría. Dado que las principales imágenes sagradas en procesión eran 4, si no me equivoco, en un momento dado estos portadores pueden haberse unido para formar un grupo de 8 personas. Bueno, sin embargo, la combinación de danza y cantos con fines rituales caracteriza casi exclusivamente los sacerdotes salíos, de lo que he dicho antes, y los incensarios, que comparten el código cinético en la actitud marcial, en la rapidez de la acción, porque, por ejemplo, del sacerdote salío se decían que hacían una danza muy particular con un juego de piernas, fuerza y agilidad en un tiempo muy rápido y apretado. También comparten el hecho de aparecer en momentos y lugares determinados con el poder de detener la procesión. Por ejemplo, los ritos de los sacerdotes salíos se realizaban como parte de una procesión con un recorrido bien definido, marcado por escenario, y cuando ellos intervenían se paraba toda la procesión. Y otra cosa en común, cuando se acercaban a un lugar divinizado, interrumpían la procesión, como he dicho, y procedían a danzar y golpear, cantando en honor a los dioses. Y además tienen la misma búsqueda de un sonido producido simultáneamente a través de la coordinación de todos los integrantes, así como comparten la presencia de un maestro, porque los sacerdotes salíos también tenían el maestro que daba el compás, digamos, no se llama compás, pero bueno. Y si para los sacerdotes salíos las características propiamente romanas asociadas desde las fuentes antiguas a sus evoluciones son la gravitas, la constancia, la antigüedad, la ejecución intercolegas y la virilidad, los mismos adjetivos me parecen válidos para calificar a los incensarios. Y otra cosa que he notado, por ejemplo, en el verbo balancean que utiliza Emilio Pardo Bazán respecto a los incensarios, cuando escribe que con la mayor reverencia y compostura, haciendo ceremoniosos pasos y mudanzas en misterioso silencio, los turiferarios balancean la cazoleta de arcaica forma, percibo el mismo movimiento oscilatorio descrito en latino arcano quis sacra ferens nutantia loro, descrito en la segunda sátira del poeta latino Jovenale, el poeta romano del primer siglo después de Cristo, que decía respecto a los escudos que llevaban estos sacerdotes, decía que llamaba mucho la atención el hecho de del balanceo de estos escudos. Aparecen entonces las dos figuras en el mismo periodo del año, porque estos sacerdotes también salían en el mes de marzo, que, bueno, los incensarios salen en marzo o abril, dependiendo de la Pascua, pero digamos en periodo primaveral en sentido amplio. Y también comparten la presencia de accesorios exclusivos que suscitan asombro y respeto. En el caso, el morione, en el caso de los incensarios, y el escudo de los sacerdotes salíos. Y
Y las similitudes también incluyen la esfera de emociones sentida por los miembros y despertadas en el público. Una sólida percepción del grupo que conduce a la autorreferencialidad. Estos son los incensarios, dice de sí mismo, los incensarios. Y los sacerdotes salidos se llamaban entre sí mismos colusores, se reconocían a sí mismos como un grupo especial y diferenciado respecto a las demás personas. Y entonces, para finalizar, si el estado actual de los conocimientos solo permite la formulación de hipótesis, plausible o menos, el sincretismo que implica el ritual paralitúrgico, incluido el de los incensarios, sustenta la posibilidad de que los ritos del mundo antiguo hayan representado un modelo, un esquema, digamos, teórico, sobre el que insertar sucesivas y diferentes necesidades rituales. Es decir, por ejemplo, quedando en el campo de la hipótesis de una demostración de fe forzada, por así decirlo, cuando en Loja tenían que demostrar su fe cristiana, por no saber cómo hacerlo, sin haberlo hecho nunca, se inspiraron en lo que ya había, y esa fue la modalidad que le pareció más sagrada y con más autoridad. El afecto popular por tan exclusivo rito encarna el espíritu de conservación de la comunidad, y la fuerza de la tradición contribuye a situar a los incensarios, yo creo, en el grupo de las figuras hieráticas entendidas en un sentido amplio, que han transmitido los ritos religiosos desde la antigüedad hasta nuestros días, y que en el caso de Loja aún hoy en día mantienen intactos en los intérpretes y en el público su extraordinario valor. Muchas gracias por vuestra atención. La arena de la playa y las estrellas del cielo no tiene comparación, no tienen comparación con las venas de tu pecho que con Dios, oh madre mía, y hasta el año venidero que te volvamos a ver, que te volvamos a la inserción, estos mismos, oh compañeros, echémosla a despedida, la que Cristo echó en el coro. Adiós, maceta de plata. Y adiós, maceta de plata. Adiós, macetón de oro. Bueno, antes de finalizar, me gustaría invitar aquí a la tía, al concejal de Cultura, José Antonio Gómez Trasierra, que dirija unas palabras, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches. Don José Entrena, presidente de la Diputación, don Antonio Campos,
presidente de la Asociación de Incensarios, José Arenas, cronista oficial de la ciudad de Loja, compañeros de corporación y realmente compañeros y amigos del pueblo de Loja. No voy a extenderme mucho, simplemente agradecer primero el trabajo que desde que Antonio Campos y Santi se pusieron en contacto conmigo para que la Fundación Ibn al-Khatib participara en este acto, pues por supuesto que esa fundación en la que tanto participamos al 50% la Diputación y el Ayuntamiento de Loja, por supuesto que muy del agrado de la fundación, pues llevamos a cabo esta colaboración con la Asociación de Incensarios y así lo seguiremos haciendo. Como no, darle la enhorabuena a Claudio. Con razón, cuando preguntaba a nuestra Andreilla, ¿dónde está papá? Decía, pero si a papá no lo veo, papá está nada más que trabaja con las fotos para arriba, fotos para abajo. Ahora lo entiendo, de verdad, Claudio, ahora lo entiendo, ¿eh? Así que mi más sincera enhorabuena también a Santi, a Camuña, a Barranco, María Ángeles, por ese rato también, esos cantos de esas sátiras que nos han agradado tan gratamente a todos vosotros. Y cómo no, Tiziana, enhorabuena por esa conferencia en la que de verdad que nos han maravillado a todos. A mí personalmente como latinista, no sé si lo conocías, pero claro, como latinista me ha dado en el corazón y me ha agradado mucho la visión histórica que ha hecho tanto de la saeta como de la sátira. Y sin extenderme más, quería terminar esta intervención. Si el retor hispano Quintiliano le dijo a todos los romanos, sátira cuiden, tota nostra es, con respecto a que todos los géneros literarios habían venido de Grecia, pero la sátira romana era solamente romana, yo voy a terminar diciendo aquí esta noche, incensarius cuiden, totus noster est. El incensario es todo nuestro. Y ahora no nos referimos a Roma, nos referimos a Loja. Muy buenas noches. Y por último también da la palabra al presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, por favor. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas, y en primer lugar agradecerte, Antonio, el que me hayas permitido compartir con vosotros y con vosotras esta noche de pregón que organiza la Asociación de Incensarios de Loja, en mi calidad de copartícipe de la fundación, ¿no?, que compartimos el Ayuntamiento de Loja y la propia Diputación Provincial de Granada. Bueno, saludar al concejal, a los muchos amigos y amigas, a Carmen, a Mercedes, a Mari. Os conozco a muchísima gente a lo largo de los años, unos porque estudié con vosotros aquí en el instituto, cuando era en mi época de estudiante, otros porque coincidimos dando clases también en el mismo instituto, en el Virgen de la Caridad, y porque la vida de Villanueva Mesía, que es mi pueblo, pues ha estado ligada por muchísimos motivos a Loja, por razones económicas, sociales, de vecindad y de comarca. La verdad que hoy he tenido una inmersión esta noche enorme en lo que son y lo que suponen los incensarios de Loja, esta asociación, que como muy bien decía Antonio, viene de muy lejos, algo que la tengáis datada, he querido entender, desde el siglo XVIII, y que es verdad que forma parte de ese acervo patrimonial de un pueblo, de una ciudad como Loja, que no solamente es patrimonio histórico, material, o un patrimonio riquísimo medioambiental como tiene esta ciudad, sino que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos ese patrimonio inmaterial también, del que forma parte este elemento, esta parte de la cultura de Loja, que son los incensarios de Loja, en un contexto de la Semana Santa,
con lo muchísimo que supone la Semana Santa, estos días que en Loja está declarado como fiesta de interés cultural de Andalucía, la Semana Santa de Loja, y que yo, y lo venía comentando con Carmen y con Mari y con Mercedes cuando veníamos para acá, recuerdo de cuando daba clase aquí en el Virgen de la Caridad, la gente joven, cómo vivía muchos de los jóvenes, mis alumnos y alumnas, la Semana Santa lojeña, cómo pasaba la Navidad y a partir de la Navidad ya estaban pensando en la Semana Santa. Y como le decía a algún alumno, como me pasó, bueno, tú con 15 años, tú cuando seas algo mayor, ¿qué perspectivas tienes? ¿Qué quieres ser? Creo que me dijo yo, la ilusión de mi vida es ser hermano de Jesús Nazareno o de algunas de las hermandades que tenéis aquí en la Semana Santa. Eso significa cómo vivís, cómo vive Loja su Semana Santa y cómo vive Loja los incensarios como una parte desde hace siglos de esta Semana Santa, ¿no? La verdad que toca este año disfrutar, a pesar de que nos creíamos que estábamos pasando la pandemia, que es verdad que la estamos superando ya, creemos, toquemos madera, y de que nos la creíamos que este año es el año de la recuperación de todo, de nuestra normalidad en la vida, también de la actividad económica que tanta falta nos hace, y en ciudades como Loja, ¿no? con el riquísimo comercio que tiene, con el enorme potencial de desarrollo turístico que tiene, nos venía muy bien. Es verdad que hemos tenido un contratiempo que no esperaba nadie, como decía Antonio, el contratiempo de la guerra. Rechazamos, por supuesto, la guerra. No podemos admitir que la violencia pueda ser solución para resolver ningún problema, por más complejo que sea el problema. Jamás la violencia puede ser la solución para resolver problemas, y por eso evidentemente rechazamos, y tenemos que rechazar todo en nuestro país, en Europa y en el mundo, la acción bélica de un presidente, Putin, que está demostrando una irresponsabilidad y ser, evidentemente, tener una actitud execrable y condenable por todo el mundo. Bueno, gracias por invitarme, como he dicho. Como presidente también del Patronato Provincial de Turismo, me encargaré de recomendar que en esta Semana Santa los gradinos y las gradinas vengan a Loja, y que hagan grande con sus visitas lo que es grande ya de por sí, que es vuestra Semana Santa, y lo que es grande por sí, esta experiencia de los incenciarios, que es un fenómeno único en el mundo, que es verdad que, como has dicho tú, y el reto que has planteado, Antonio, que requeriría una tesis, desarrollar todo el conocimiento que hay al respecto, seguir investigando, pero que esta noche hemos tenido una muestra fantástica contigo, Tiziana, ese recorrido histórico, la terminología es importante, y las cosas cuando se llaman de una determinada manera es porque tienen unas raíces, suelen tener unas raíces, y hay que alejarse a las mismas para encontrarle explicación a los fenómenos, a determinados fenómenos, ¿no? Con el trabajo de Tiziana, con el trabajo que también le doy la enhorabuena de Claudio, esa labor de documentación sobre los incensarios de Loja, ya queda menos para completar esta historia, este patrimonio inmaterial de Loja, que son los incensarios, y que no podemos dejar, en el tiempo de la tecnología y del conocimiento y las capacidades que tenemos para investigar, que sea exclusivamente esa tradición oral de pasarse de padre a hijo, de abuelo a hijo, a nieto, todo el conocimiento que hay alrededor de los incensarios de Loja. Enhorabuena, soy heredero de una historia, de un patrimonio inmaterial, Antonio. Te he visto como presidente la conciencia que tienes de la responsabilidad de mantener vivo este patrimonio inmaterial, y que pase a las siguientes, a las generaciones venideras, evidentemente, teniéndolo, cuidándolo, mimándolo con el cariño que en estos tiempos complejos que vivimos estáis demostrando que tenéis hacia los incensarios de Loja. Muchas gracias y buenas noches.
Y bueno, ahora la Asociación de Incensarios de Loja hará entrega, ¿no?, pues de algunos premios, ¿no?, placas, ¿no?, a los participantes. Bueno, eso es para Tiziana, lo entregáis vosotros. Tiziana, ahí lo tienes. Gracias. Gracias. No me lo llevo a Italia, pero me lo llevaré. Me lo llevaré en el avión. María Ángeles. Aunque me habían dicho algunos caballeros que no les diera flores, me voy a permitir. Venga, claro que sí, muchas gracias, Antonio. Al final de la niña. Salud. Ya lo tuviste de guía, ¿no? Ya lo fichaste de guía de Loja y de... Bueno, yo también tengo un detalle para entregar. Aquí lo quiero regalar a Antonio Campos y sería el recorte de prensa original de una foto de incensario que sale en la revista Nuevo Mundo del 1910, que es la misma, bueno, son los mismos componentes, miembros de la corrida que están en otra foto que está fechada como años 20, pero siendo el mismo lugar y lo mismo hombre, yo creo que aquella foto también, que luego la vemos, es del 1910 y se la quiero regalar a Antonio Campos como agradecimiento para todo lo que ha hecho por mí. Muchas gracias. Nos guardaremos para todos. Bueno. La dedicatoria también, bueno, ad maiora en latín. Pues bueno, llegamos al final. Presidente, ya hemos terminado, ¿verdad? Hemos terminado. Pues llegamos al final. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado. Y ahora a continuación, Tiziana pues va a descubrir, ¿no?, va a ver un ensayo de los incensarios en la Peña La Orza. Estáis todos también invitados, si queréis ver incensarios, esos ensayos. Tiziana nos acompañará también para descubrir, ¿no?, esa magia que tiene el incensario en sus ensayos. Muchas gracias y muy buenas noches. Hasta el año venidero.